Se estima que al menos 1 de cada 10 jóvenes en Corea del Sur sufre de trastorno de juego y adicción a Internet. La Organización Mundial de la Salud incluyó en su 11ª edición del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades al trastorno del juego. Este trastorno se define por una relación bastante particular entre la persona y los videojuegos. Estamos hablando de personas que tienen un control deficiente sobre las horas que dedica al juego a tal punto que termina desplazando prácticamente cualquier otra actividad, incluido su vida social, cuidado personal, etc. Y en el caso de Corea del Sur no es de extrañar que este trastorno esté tan extendido, sobre todo si conoces un poco sobre su historia y sobre el fenómeno de los PC Banks. Hola, buenas tardes, Nita, y hoy vamos a conversar sobre los PC Banks, los famosos cibercafés de Corea del Sur. Y sí, sé que seguramente en tu país existen los cibercafés y te debes de estar preguntando por qué es tan especial hablar de esto en Corea del Sur. Pero créeme que los cibercafés de tu país seguramente no se comparan en nada al fenómeno social que suponen los PC Banks en Corea. Pero como siempre, antes de hablar de cualquier tema, quiero ponerte en contexto. Los primeros PC Banks aparecieron en Corea del Sur a mediados de los años 90. ¿Que por qué en los años 90 y no aparecieron, qué sé yo, en el siglo XIX? Pues porque en el siglo XIX no existían las computadoras. Bank es una palabra coreana que significa sala o habitación, por lo que realmente no hay gran misterio. PC Bank es una sala de computación y la verdad es que no tenían mayor relevancia hasta el año 1997, cuando la crisis los golpeó. La crisis financiera asiática de 1997 impactó de manera muy fuerte a Corea del Sur. Déjame anotar por aquí. Grabar video de la crisis del 97. La cosa es que esta crisis llevó a muchos a buscar una forma de entretenerse que fuera a su vez muy barata. Es decir, se creó una necesidad y el mercado respondió con una propuesta tremendamente eficiente: más salas de computación. Para los emprendedores, las salas de computación son un negocio bastante sencillo de iniciar. Son fáciles de montar, es sencillo más o menos prever qué es lo que vas a necesitar. Dentro del país existe la infraestructura para montarlo y además a la gente le va a gustar porque es una manera de entretenerse económica. Es lo mejor que podía pasar para esa época. Y fue tal el éxito de estos cybercafés que ya para el año 2000 no eran simplemente un sitio donde tú ibas a conectarte y a jugar videojuegos. Era un lugar de reunión social. Y de hecho su popularidad creció tanto que ya para los años 2000 los PC Banks eran mucho más que simplemente un sitio donde ibas y te conectabas a internet. Eran parte integral de la vida social de los jóvenes de Corea del Sur. Se estima que al menos 6 de cada 10 jóvenes que asistían a estos lugares lo hacían no para jugar videojuegos, sino para buscar interacción social. Y entonces aquí entra la pregunta: ¿cuál fue el impacto material de este crecimiento? Hoy hay al menos unos 20.000 PC Banks en Corea del Sur y para que te hagas más o menos una idea de la magnitud de este número, quiero que hagamos un pequeño ejercicio imaginativo. En todo Estados Unidos hoy hay 13.000 restaurantes de McDonald's. Y tú y yo sabemos que hay muchísimos McDonald's en Estados Unidos. Ahora, el estado de California, ese estado que es famoso porque está, por ejemplo, Hollywood, en ese estado caben 4 Coreas del Sur. Esto para que te hagas más o menos una idea del tamaño del país. Caben 4 Coreas del Sur en el estado de California. Ahora, imagínate que tomas todos los McDonald's de Estados Unidos y los metes en la 4ª parte del estado de California. Y todavía te faltaría el McDonald's para llegar a la densidad de PC Banks que tiene Corea. Es que simplemente no puedes ignorar la existencia de este tipo de locales que empezaron siendo eso, simplemente salas de computación, pero que con el tiempo fueron creciendo y se transformaron en cafetines, empezaron a ofrecer comida y al final terminaron siendo parte fundamental de la vida social de Corea del Sur. Pero es que además este fenómeno a su vez abrió 2 grandes mercados para Corea del Sur. Por una parte, el fenómeno de los eSports es gracias a que existen los PC Banks, pero por otra también todo lo que tiene que ver con el desarrollo del videojuego, es decir,
La industria del videojuego coreano se desarrolló gracias al fenómeno de los PC Banks, son su génesis. Pero con todo esto te debes estar preguntando ¿por qué pasó justamente en Corea del Sur? Y para mí son principalmente tres razones, y la primera de ellas ya te la sabes y es la crisis financiera asiática del año 1997, que generó por una parte una cantidad de emprendedores que estaban buscando un modelo de negocio sencillo de iniciar y por otra parte un cúmulo de personas que necesitaban entretenimiento barato. En resumen, se juntaron el hambre y las ganas de comer. La segunda es el desarrollo de Corea del Sur. Estamos hablando del país con la infraestructura tecnológica más potente del planeta. Estamos hablando del país con las velocidades de internet promedio más rápidas del mundo. Sin estas características hubiese sido imposible tal densidad y tal crecimiento de PC Banks dentro de Corea del Sur. Pero todavía nos falta un tercer ingrediente que es de hecho para mí el más interesante de todos: la cultura. Y es que bienvenidos a Corea del Sur, uno de los países con la cultura de presión académica y laboral más fuertes y agresivas del planeta. ¿No crees tú que es normal que los jóvenes busquen cualquier alternativa para escapar de ella? Los PC Banks son refugios y si tú te sientes amenazado es absolutamente normal que busques refugiarte. Y más allá del tema de la infraestructura, quizá de este lado del mundo, en Occidente, no existe este fenómeno social porque simplemente nuestras culturas son diferentes. Además, está el hecho de que de este lado del mundo las computadoras y consolas de videojuegos penetraron en los hogares de manera mucho más fuerte que de aquel lado del mundo. Lo que significa que tampoco es que estemos muy alejados de esta realidad, puesto que en cada habitación de este lado del mundo hay un potencial PC Bank. Y esto te lo tengo que advertir porque de repente, no sé, te me confías y piensas que a ti no te podría pasar. Pero es que si además nos vamos a Japón o a China, que comparten características similares a nivel de cultura, este fenómeno tampoco lo vemos en esos países. Y esto puede ser porque quizá los PC Banks no son simplemente la causa de una nueva enfermedad, sino la consecuencia directa de un problema social aún mayor.